Buenos días, entre días y casi tardes. El Eterno los bendiga con bendición de lo alto. Su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón, saludándolos hoy en Shabbat. Ya estamos preparándonos para irnos a reunirnos con la congregación en esta tarde, invitándolos para que ustedes también nos acompañen, los que puedan asistir ahí a Goodlettsville, Tennessee, o que nos acompañen por medio del video que estaré subiendo en Facebook y después más tarde subirlo por YouTube. También invitándoles para que sin temor al éxito busquen al Eterno, busquen Torah, vengan a buscar las raíces hebreas y recuerden que lo único que nos va a hacer libres es la verdad. Quiero compartirles brevemente sobre cómo obtenemos sabiduría del Eterno, cómo logramos que Él nos dé parte de lo de Él para nosotros ponerlo en práctica en todo lo que nosotros hacemos. Es una historia muy preciosa y estoy seguro que más de uno la conoce, la ha memorizado y espero que la esté poniendo en práctica. Así que los animo a, sin temor al éxito, venir, buscar, indagar y siempre abrir Torah para entender al Eterno y para recibir bendición del Eterno. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y le temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Lo que estaré leyendo lo van a encontrar en Primera a los Reyes, capítulo 3. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué precioso sería que los que están ahora en los juzgados, los que están ahora impartiendo justicia, los que están ahora en los tribunales, en todo lo que tenga que ver con justicia, tuvieran un 1% de la sabiduría que Dios da, la sabiduría que da el Eterno para que pudieran aplicar la ley como debe de ser, para que pudieran tomar las decisiones como deben de ser y pudieran ser de bendición a muchos, en lugar de ser de bendición a pocos o venderse al mejor postor para hacerse millonarios, y al pobre que no puede pagar la libertad lo tienen ahí sumergido en la oscuridad, en las cárceles, y a todos aquellos que pueden comprar la libertad aunque no la merezcan, es dada por estos siervos inútiles que se aprovechan de sus puestos para amasar fortunas y para hacer de bendición a quien no deberían de ser de bendición. Dice: y todo Israel, todo el pueblo del Eterno oyó el juicio que el rey Salomón hizo, y temieron al rey Salomón, porque vieron que había en él sabiduría del Eterno, sabiduría de Yahweh para juzgar. Como padres también necesitamos sabiduría de Yahweh para juzgar. Como parejas, como patrones, como trabajadores, todos deberíamos de tener sabiduría de arriba del Eterno para poder juzgar.
¿Cuál fue el juicio que este rey llevó a cabo? Lo veremos. Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Yahweh y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Aquí empieza el juicio. El rey había recibido un sueño, despertó de ese sueño y vino y dio gracias al Eterno, se postró y ofreció sacrificios por esa gran revelación que el Eterno le había hecho. Él, a través de ese sueño, el Eterno le indicó lo que le iba a dar. Y él, ni tardo ni perezoso, empezó a poner en práctica la sabiduría de lo alto. Y dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Ya el rey, con sabiduría del Eterno, ya listo para poder aconsejar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Las 2 mujeres prostitutas salieron embarazadas, vivían en la misma casa. Una dio a luz y la otra al tercer día dio a luz también. Y moraban juntas en la misma casa. Y dice una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Tremendo. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Muy inteligente la mujer, ¿verdad? Duerme sobre su hijo. Era una mujer prostituta. Se le olvidó que tenía a su hijo. Durmió sobre él. Murió asfixiado. Y para que no la culparan a ella, pues como el otro bebé eran casi de los mismos días, lo cambia y dice que el que murió pues era el de la otra mujer. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que ya estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Yo creo que es muy difícil que una mamá no reconozca a su hijo recién nacido. Yo creo que no es posible que eso pase. Pero bueno, esta mujer con sabiduría humana, con sabiduría del hombre, hizo este cambio para salvarse del problema en el que se había metido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Querían salvar su pellejo. Y el rey debería aquí demostrar la sabiduría que el Eterno le había dado a través de ese sueño. Y el rey debería de poner muy en alto el nombre del Eterno delante de toda la ciudad. No era fácil tomar una decisión. Los niños eran muy bebés. Y
habían dado a luz allí en casa, o sea, no había testigos de que alguien los conociera antes que ellas, o que alguien los hubiera recibido al nacer y entonces hubiera habido confusión. Pero no, solamente ellas dos sabían quién era su hijo y tenían que defenderlo. El rey tenía que demostrar su sabiduría y entonces aplica lo que el Eterno le había dado. Ya las dos pusieron delante del rey, explicaron detalles por detalles, y el rey dijo, bueno, pues, ¿ahora qué hacemos? El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Ninguna de las dos quería aceptar que era su hijo el muerto. Entonces entra el rey con la sabiduría del Eterno y dice, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Y acuérdense que lo que el rey dijera, eso se hacía, y no había quien dijera que no. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las mujeres? Bueno, pues si mi hijo ya está muerto, ¿para qué me preocupo porque maten al otro? Entonces la reacción tenía que venir de la mamá, que en realidad era su hijo. ¿Por qué vas a matar a mi hijo si el que está muerto es el tuyo? Y esa fue la reacción de la verdadera madre. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. ¿Por qué ni a mí ni a ti? Pues porque no era de ella. ¿Por qué no lo mates, mejor dáselo a la otra? Porque era de ella y no quería que su hijo fuera hecho pedazos. Entonces el rey logró su objetivo, aplicó la sabiduría del Eterno y respondió, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios, sabiduría del Eterno para juzgar. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros lograr esa sabiduría? Porque van a venir muchas decisiones, o estás en medio de grandes decisiones que tomar y tu sabiduría de hombre no te da lo suficiente para tomar una buena decisión. Estoy seguro que hay mucha gente que no ha visto solución a sus problemas por años y años y años en sus congregaciones. Están hartas de sus congregaciones porque no hay ningún cambio. Se pierden las familias, se pierden los hijos, se pierden las parejas, porque solamente escuchan sabiduría de hombre. Y necesitamos escuchar sabiduría del Eterno. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la sabiduría del Eterno? Tenemos que empezar el capítulo para ver cómo es que Salomón llegó a juzgar con sabiduría del Eterno, y cómo el pueblo llegó a reconocerlo, que él estaba siendo dirigido por el Eterno, y lo demostró
en este gran problema. Dice la palabra del Eterno: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Yahweh y los muros de Jerusalén alrededor. Ese es muy buen versículo, pero no lo vamos a usar el día de hoy. Eso se usaría más adelante en otra enseñanza. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Yahweh hasta aquellos tiempos. Acá hacían sus altares en las lomas y allá sacrificaban porque no había un lugar, no había una casa, no había un templo donde hacerlo. Dice el versículo que sigue: mas Salomón amó a Yahweh. Empezamos con lo bueno. Mas Salomón amó a Yahweh andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, en los lugares que estaban destinados para hacer esos sacrificios. No lo hacía en cualquier lugar, tenía sus lugares especiales y ahí lo hacía. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Entonces Salomón estaba haciendo las cosas bien, de acuerdo a lo que su papá le había instruido, de acuerdo a lo que su papá había creído, de acuerdo a lo que su papá había practicado. Y qué gran ejemplo para nosotros poderle dar una buena decisión a nuestros hijos, poder tomar buenas decisiones en nuestra vida y que nuestros hijos en el tiempo del Eterno también ellos puedan tomar sus propias decisiones. A veces queremos que ellos nos sigan, cambien como lo estamos haciendo nosotros y los enfadamos o los traemos en rastra donde estamos, los llevamos a la iglesia a fuerza y en lugar de ser de bendición somos de maldición y los alejamos más del Eterno. Salomón estaba haciendo como lo hacía su padre, tenía el ejemplo de su padre. Todos conocemos, o muchos conocemos la historia del rey David, que derramó mucha sangre, mucho pecado, pero al final un tremendo siervo del Eterno. Entonces iba el rey a Gabaón porque en aquel lugar alto principal sacrificaba ahí holocaustos sobre aquel altar. Y dice la palabra del Eterno que se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿De qué estamos hablando? De la sabiduría que el Eterno le dio al rey y cómo el rey la puso en práctica y nos dio esa gran historia sobre las dos prostitutas. Se le aparece allá donde fue a llevar los holocaustos, allá en el lugar alto. Se le aparece a Salomón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón empieza a hacer su relato y le dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Eso es parte del trabajo de cada uno de nosotros como padres. Por eso tenemos que tomar decisiones nosotros como padres tomados de la mano del Eterno, porque no van a ser las decisiones de tu líder religioso, no van a ser las decisiones de papá o del abuelo o de la mamá o de alguien más para tus hijos. Las decisiones tienen que ser tuyas, porque tú eres el líder.
Y pase lo que pase, usted es el responsable de sus hijos. Salomón habla demasiado bien de su padre y dice que David anduvo delante del Eterno en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. En verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Tres cosas que usted y yo necesitamos para alcanzar sabiduría del Eterno. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Le dice, tú dentro de tu amor hacia David, tu siervo, le concediste un hijo al rey David, a mi padre, para que tomara su lugar. Y ahora que tú me has dado esa dicha de ser yo el que relevo a mi padre, ahora pone Salomón esto delante del Eterno. Dice, ahora pues, Yahweh, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Vemos la humildad de este joven rey y escuchando la voz del Eterno le dice, ¿sabes qué, Eterno? Yo soy demasiado joven para ser rey. Yo no soy como David mi padre. Yo no sé cómo entrar ni cómo salir, no sé cómo dirigirme a tu pueblo, pero me has dado el privilegio de tomar el lugar de mi padre. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, y tu pueblo es un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Dice, Yahweh, tu siervo te necesita. Con esa humildad que caracterizó a este rey, necesitamos nosotros tener un poquito de eso. Y se da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Fíjese las palabras, para juzgar a tu pueblo. Ahora los líderes dicen, para dirigir mi iglesia. Cada líder protege su congregación como de él. Mi iglesia. Esa es la humildad de los líderes que tenemos en estos días. Es que es mi iglesia. No es tu iglesia. Somos parte de Yahweh. Somos parte de Yeshua. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Cuántos hijos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesitas pedir sabiduría. Necesitas obtener sabiduría del Eterno para poder dirigir tu casa. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Le hace esa pregunta Salomón al Eterno. Dice, soy muy joven, no sé cómo entrarle, no sé cómo salir, no sé hacer nada, no tengo ni idea cómo le voy a hacer con este pueblo tan grande, tu pueblo tan grande. Dice, no tengo ni idea quién pueda gobernar tu pueblo. Y todo esto que él puso delante de Yahweh, todo esto que él puso delante del Eterno,
agradó al Señor. Agradó la humildad de este joven rey que fue sincero y le dijo, podía haberle dicho, pues mi padre fue el mejor rey y yo soy su hijo y soy el mejor de sus hijos y yo puedo con esta nación, como muchos líderes lo dicen en estos días. Mi iglesia, no te metas con mi iglesia. Y por eso es que no pueden enseñar Torah en las congregaciones. Por eso no pueden llevarlos a las raíces hebreas. Por eso no los pueden llevar a la verdad, porque han tomado al pueblo del Eterno como pueblo de ellos. Y no hay sabiduría de lo alto. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y el Eterno le contesta, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. No pidió que le diera muchos años de vida para gobernar. No pidió riquezas para poder gobernar. Pidió inteligencia para oír juicio. Inteligencia para oír los juicios. Y dice el Eterno, eso me agrada. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro, ni después de ti se levantará otro como tú. Y hasta el día de hoy no ha habido uno como el rey Salomón. Y dice el Eterno, y no solamente te voy a dar eso, sino que le voy a agregar lo que no me pediste. Qué curioso, ¿verdad? Pero siempre venimos al Eterno, o vas al Eterno de rodillas, y lo primero que dices, provéeme trabajo, salud, hay que pagar biles, hay que pagar los carros, hay que pagar la renta, hay que pagar la comida, hay que tener dinero para la escuela de los hijos. Ganaba tanto, ya no completo, te pagan más y todavía no completo, y te pagan más y no completo, porque estamos pidiendo mal. No estamos pidiendo lo que el Eterno quiere que pidamos. Y Él solamente quiere que pidamos inteligencia para hacer las cosas como Él manda. Cuando tú pidas inteligencia, Él te va a agregar lo que tú necesitas. Dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vas a ser el mejor Salomón por haberme pedido inteligencia, sabiduría de lo alto. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Eso no lo pidió el rey. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. En todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Señor Dios, soy el rey, muy joven. Mi padre me concedió que yo fuese su sucesor, pero soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, y tu pueblo es súper numeroso. Dame inteligencia para guiar tu pueblo.
al Eterno le agradó lo que él pidió, y no solamente le dio la inteligencia, sino que le agregó riquezas y le agregó lo que no pediste. Y le dijo, delante de ti no habrá otro, ni antes ni después. Y le cierra con broche de oro. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amigos y familiares, te animo para que vengas a buscar la inteligencia del Eterno. Y Él te va a agregar lo que tú necesitas. Búscalo. Lee su palabra. Toda esta palabra, toda esta enseñanza nos la dejó a nosotros, sus hijos, para que la pongamos en práctica. Dice, cuando Salomón despertó y vio que era sueño, vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Yahweh, sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Ya el Eterno le había dado la seguridad, le había dicho lo que él necesitaba hacer. Y en agradecimiento, Salomón no se fue con los amigotes, no se fue de parranda, sino ofreció sacrificios en el lugar correcto al Eterno. Todos necesitamos inteligencia para poder guiar lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Y no se te olvide que todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, como líder espiritual, como líder religioso, como padre de familia, como dueño de una empresa o dueño de una empresa pequeñita o grande, o simplemente como un trabajador, nada es tuyo. No digas, es mío. Nunca menciones, es mi familia, es mi iglesia. No. Somos administradores del Eterno. Y por eso necesitamos pedir sabiduría. Amigos y familiares, que tengan un precioso sábado. Shabbat Shalom a todos. Y que el Eterno los siga bendiciendo en todo lo que hace. Que el Eterno los bendiga grandemente. Su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón, sin temor al éxito, los anima a buscar la inteligencia, la sabiduría que Dios dio al rey Salomón. Tengan un precioso día en el nombre de Yeshua. Amén y amén.